situación que viene a alarmar a la sociedad guatemalteca en relación, Ligia, a los funerales o en este caso, prácticamente los velorios de personas vinculadas a ciertas pandillas, que sería en este caso, por supuesto, rivalidad de pandillas, pelea por el narcomenudeo, no sabemos realmente cuál es el punto, pero en Retaluleu la semana pasada se da 5 víctimas mortales, varios heridos, 10 aproximadamente. Hoy se vuelve a repetir la historia, la noche del pasado martes se da específicamente en esta área de la funeraria de la zona 1 sobre la avenida Centroamérica, 6 son los fallecidos y 8 los heridos. Situación que pone en tela de juicio qué está pasando realmente con la seguridad. Por eso está con nosotros ya el licenciado Otto Barrios, a quien le damos la bienvenida. Licenciado Otto Barrios, cuando hablamos de inseguridad dentro de un funeral, imagínese usted, antes era difícil entender que en un funeral donde se estuviera despidiendo a una persona, pues resultaran 6 más muriéndose. Es difícil creerlo, pero ahora en Guatemala ya es una realidad y se está volviendo una situación común. Efectivamente, Axel, cabe recordar las palabras de un exministro de la Defensa de los años 70, del ministro de Gobernación de los años 75, quien refería que cuando él creció en la ciudad de Guatemala era una ciudad afable y tranquila, y que las personas se escandalizaban por mínimos hechos, y que ya en esa época la violencia había ido creciendo. Recordemos, Axel, que esa era una época de guerra, sin embargo no habíamos tenido los números de cantidad de muertos por hechos de violencia como los que están teniendo actualmente. Es importante, Axel, que las autoridades, y cuando hablo de autoridades no me refiero solo al Ministerio Público, también están los entes especiales de investigación del Ministerio de Gobernación. También, Axel, está el organismo judicial, que es muy importante, porque al final de cuentas todos esos casos llegan al organismo judicial, y el sistema penitenciario. Entonces vemos, Axel, que no es una entidad, no es una sola institución, sino es un grupo de instituciones el encargado de la seguridad. Hay una seguridad de inteligencia estratégica, una Secretaría de Inteligencia Estratégica, un Consejo Nacional de Seguridad. Yo menciono esto, Axel, porque los números de muertos se están saliendo de control. Todos los días están apareciendo personas que han perdido la vida por hechos de violencia. Y cabe pensar, Axel, y ahí vamos a mencionar a otra institución toral para el ataque a la corrupción, para el ataque a las medidas a los hechos de violencia de grupos de crimen organizado. El Congreso de la República, Axel. En el año 92 fue reformado el Código Procesal Penal, y la reforma fue inspirada en las ideas de un procesalista argentino que velaba por una sociedad más humana, por una sociedad más garantista. Sin embargo, ¿qué ha pasado, Axel? Vemos que las fuerzas de seguridad han perdido la capacidad de enfrentar a grupos que están muy bien organizados, grupos que están muy bien armados, grupos que incluso, Axel, tienen entrenamiento, grupos que son transnacionales, grupos que reciben una cantidad de recursos significativa, Axel, la cual es desconocida, por cierto, porque nadie declara lo que recibe o lo que entrega en aspectos de extorsión o de otros hechos de violencia, otros fenómenos criminales, Axel. Cabe pensar si es necesario ir cada vez más hacia una teoría de derecho penal del enemigo. También es una teoría que ha sido implementada en algunos lugares del mundo cuando los fenómenos criminales se salen de control. ¿Y por qué menciono esto, Axel? Porque debiese haber un respeto a un lugar en el que las personas están. Si es necesario, Axel, que todas las instituciones públicas generen políticas, que generen leyes, que generen medios para que también las personas no delincan. Hay ocasiones que tenemos trámites administrativos de 2-3 años para instalar alguna actividad económica, o incluso hay actividades económicas que se han tenido que cerrar
Recordemos que en una época las maquilas eran una gran fuente de trabajo. Eso ha venido reduciéndose. Se ha ido a otros países. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar eso? Para que los jóvenes tengan una oportunidad de no estar en las calles buscándose la vida cometiendo delitos. Para que las calles sean más tranquilas para todos, para los peatones, para todas las personas que andamos en las calles, para que la calle otra vez sea agradable para estar ahí. Pero recordemos, Axel, que hay grupos que, por ejemplo, en zona 1, que es donde se debiese tener el mayor control, hay lugares donde se han salido de control, Axel, así es. Ahora bien, licenciado, pues le saluda Ligia Toledo. ¿En algún momento se podría hablar de cómo estos grupos de crimen organizado quieren, por así decirlo, enraizar esta cultura de violencia que poco a poco pues vemos que se ha vuelto bastante común? Porque en este caso estamos hablando de un ataque en un funeral, pero también en medio de los entierros, en cementerios también se han registrado este tipo de ataques armados. Buenas tardes, Ligia. Efectivamente, hay que entender el fenómeno criminal. Hay que entender las causas del fenómeno criminal. Y hay varias causas, Ligia. Una de estas causas es la pobreza. Esa es una de las causas, no son todas. Y no es determinante tampoco. Pero la otra, Ligia, es cuando las personas tienen o no acceso a fuentes de trabajo. Y sí, todas las instituciones del sector público deben ser más eficientes en buscar que las empresas puedan florecer, que las empresas puedan trabajar. Pero hay otra, Ligia, y eso es la certeza de castigo. Ese es algo muy importante. ¿Qué castigo vamos a tener? De cada 100 delitos, solo un pequeño porcentaje va a juicio. Y de cada 100 juicios, solo un pequeño porcentaje llega a sentencia condenatoria. De todos modos, las personas que son condenados van a pasar prisión a lugares que nuevamente son utilizados para volver a delinquir. Efectivamente, Ligia, los grupos organizados quieren permanecer en esa situación, en esa actividad. ¿Por qué? Por varios motivos, Ligia, y hay que analizarlos. El primer motivo es que es una actividad muy rentable. Recordemos que el crimen organizado en sus diferentes fenómenos criminales genera actividades que generan muchos recursos. Hablaban recientemente de una ley para tratar de prevenir eso. Sin embargo, en ocasiones los gobernantes con buenas intenciones quieren imponer leyes que a quien afectan es al sector formal, no al sector informal, no al sector del crimen organizado. Porque el crimen organizado no va a ir a declarar las situaciones que hace de ilegales. Son las personas formales las que se les carga más su costo de cumplimiento. ¿Y qué es lo que sucede? No logran llegar a fin de mes, no logran pagar planilla. Entonces, vamos a lo primero. Los grupos organizados generan muchos recursos. Luego de eso, ¿cuál es la certeza del castigo? Tendríamos que conocer en el organismo judicial de cuántos crímenes, cuántos llegan a juicio, y de cuántos crímenes que llegan a juicio, cuántos llegan a condena. En primera y en segunda instancia, o incluso en otras instancias que son permitidas por la ley guatemalteca. Vemos que muchos de los casos que fueron paradigmáticos en el año 2012, 2015, 2020, han llegado a sentencias absolutorias. Entonces es un desperdicio de recursos por parte del Estado. Nunca debieron de ir a debate esos juicios. ¿Por qué? Porque el Estado eroga muchos recursos para poder llegar a un juicio hasta sus últimas etapas. Y si la sentencia es absolutoria, porque los jueces deben de respetar el principio de inocencia, entonces fue un juicio que no se debió haber llevado nunca, porque se perdieron muchos recursos por parte del Estado. Necesitamos esas estadísticas, necesitamos esa información, necesitamos que el Congreso nos dé más herramientas, más recursos para el sector justicia. Si los guatemaltecos tienen certeza de su vida, de su libertad y de su propiedad, tienen un ambiente en el cual se pueden desarrollar.
Entonces tenemos la cantidad de recursos que generan los grupos criminales y la certeza de castigo. Ahora bien, Ligia, de todos es conocido que hay una intención por parte del Estado de retomar el control de los centros de privación de libertad. Pero eso se logra en realidad. O las personas que están ahí, en realidad los mismos reportajes que vemos que tienen acceso a muchos beneficios que no hacen la pena una pena como tal. Nos volvimos una sociedad muy garantista. Pero ¿a quién no le estamos garantizando sus derechos? A la persona que asesinan en la calle, a la persona que está vendiendo panes en la calle y lo asesinan porque no ha pagado una cuota, al tiendero que tiene que estar atrás de barrotes porque si no es muy posible que sufra daños en su patrimonio. A ellos no estamos protegiendo, Ligia. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de todo? Y no me refiero a una sola institución. Es un grupo de instituciones el que se tiene que poner de acuerdo para volver a tener el poder y lograr contrarrestar los fenómenos criminales. Porque lo único que los ciudadanos debiésemos de pedirle al Estado, la protección de nuestra vida, la protección de nuestra propiedad y la protección de nuestra libertad. Si el Estado nos garantiza eso, los guatemaltecos podemos trabajar en un ambiente tranquilo. Pero si empresas muy grandes, Ligia, con una planilla muy grande, con recursos muy grandes, están pagando cuotas, ¿qué podemos esperar todos los demás ciudadanos? Como decimos comúnmente, el guatemalteco de a pie. Es muy compleja la situación, Ligia. Ahora bien, licenciado Barrios, muchas personas hoy se preguntan, ¿será tan seguro ir a esas funerarias? Porque lamentablemente estamos hablando de funerarias pequeñas, porque en las grandes obviamente esto no pasa, porque hay mayor seguridad. Pero hablando de una donde se está velando, por ejemplo, a don Juan en el área a la norte y a doña Julia en el área sur y luego al fondo don Pepe, por ejemplo, y sucede que en alguno de esos tres ocurre esto, los demás también serían víctimas colaterales porque están en su velatorio. Es decir, en las funerarias por lo regular son varios funerales que se llevan a cabo, varios velorios, y este es el problema. Cuando se da esta clase de ataques, ¿qué se podría implementar como medida de seguridad en esta clase de funerarias? Definitivamente no es seguro, Axel, no es seguro. Y sí es un riesgo latente el que corren las personas de poder sufrir daños en su integridad, de poder perder la vida. Por eso dijimos que presumimos que algunas personas estaban relacionados o eran parte de grupos de crimen organizado, pero probablemente haya habido un transeúnte que esté pasando y sea herido de forma casual. Sí hay medios, Axel, sí hay medios, y se los voy a comentar. Actualmente la tecnología es un medio muy importante. Ve usted que no pasa una cuadra sin que haya cámaras. ¿Qué pasaría si los guatemaltecos, en vez de estar pagando de forma a muchos lugares temas de seguridad, el Ministerio de Gobernación pudiese integrar esos sistemas de seguridad? Si pudiese haber un centro de monitoreo. Axel, le comento que en zona 4, en un área de desarrollo de la zona 4, está todo monitoreado por cámaras. Si bien podemos decir que las cámaras son invasivas del derecho de privacidad, pues también está el derecho a la vida, que es un derecho muy importante. ¿Qué sucede en esa zona? Ya tienen identificado, porque actualmente, Axel, la inteligencia artificial está permitiendo que se identifique el rostro de las personas. Cuando identifican una persona que está cometiendo hechos criminales, llegan la seguridad privada y la acompaña, está cerca de ella. ¿Y qué es eso? Un disuasivo. Claro que la persona no ha cometido ningún hecho criminal en ese momento, en esa ocasión, pero ya la tiene identificada como una persona que comete hechos que dañan a las demás personas. Un robo, un hurto, eso es terrible y genera mucha incertidumbre en la población.
Pero si el Ministerio de Gobernación lograra coordinar con los comités únicos de barrios, con los comités de vecinos, con las asociaciones de vecinos, vemos que recientemente en una de las zonas exclusivas de la ciudad se está dando un fenómeno criminal muy grande. Sí se necesita un liderazgo en cuanto a la organización, en cuanto a la integración de todos los recursos tecnológicos y en cuanto a la utilización de los medios de programas de tecnología que permiten reducir el fenómeno criminal. Sin embargo, Axel, recordemos que también el fenómeno criminal tiene muchos recursos y que va adelante. Y vimos recientemente, Axel, que capturaron a un grupo criminal y como parte de la estructura criminal habían algunas personas que trabajaban en entidades públicas, en entidades de seguridad inclusive. Entonces también necesitamos de priorizar recursos. Claro que es bonito ver algunas obras públicas que están siendo remozadas. Yo no digo que no, es importante. Además, el Ministerio de Cultura tiene su presupuesto y su misión. Pero no es importante priorizar a qué van los recursos de los guatemaltecos, Axel. Tenemos una cantidad de más de 115 mil millones de quetzales de presupuesto. También tenemos que priorizar en otras áreas. Educación, sabemos que hay necesidad de priorizar en educación. Pero seguridad es importante y el sector justicia es importante y las instituciones del sector justicia son muy importantes, Axel. Ministerio Público, Defensa Pública Penal también hay que fortalecerla. Hay que crear más tribunales y tribunales que sean, Axel, estamos trasladando personas todos los días en calles saturadas, poniendo en riesgo a toda la población, cuando la tecnología actual permite que las personas que estén enfrentando un proceso puedan estar en su centro provisional de privación de libertad y accedan a una videoconferencia. Que los jueces puedan estar en un lugar seguro, que haya una atención médica cercana a ellos, especializada para ellos. No les estamos tampoco negando sus derechos, pero sí hay que priorizar y hay que integrarse. Las instituciones tienen que hablar, tienen que integrarse. El Congreso tiene que liderar, el Ejecutivo tiene que liderar y todas las instituciones autónomas también se tienen que integrar al diálogo. Sí podemos hacer un cambio en el país. Gracias, Axel. Muchas gracias a usted, licenciado Otto Barrios, por darnos un análisis más completo sobre el panorama de la lucha contra pandillas y también lo que deben hacer las autoridades. Estaremos muy atentos, Axel, de lo que vengan a conocer las autoridades del Ministerio de Gobernación, tomando en cuenta la seguridad también que estaba aparentemente en esta funeraria y que luego prácticamente cuando ocurrió este ataque armado no había presencia por parte de elementos de la Policía Nacional Civil. Ya se daba a conocer que es una rivalidad entre pandillas. Obviamente esto genera zozobra entre los vecinos, entre familiares, amigos y demás, tomando en cuenta el involucramiento o no de este tipo de grupos de crimen organizado. Claro, no, definitivamente la situación de la inseguridad es clara, ha subido a niveles bastante alarmantes, se da una segunda situación trágica en esta misma funeraria, la cual tendrá que ser evaluada ya por las autoridades, porque vuelve a ser escenario de una masacre. Se repite la historia a 8 días prácticamente de lo ocurrido allá en Retalhuleu. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con la seguridad en las calles? ¿Qué está pasando con la seguridad en los centros, en este caso de velatorios? Prácticamente de velación a una víctima de delincuencia también, que ya está vinculado todo esto a una lucha de poder por las pandillas. Ya tendremos más adelante que arroje el Ministerio Público, pero todo apunta a que el 90% de la primera línea de investigación fue un ajuste de cuentas entre pandillas Barrio 18 versus Mara Salvatrucha. Y acá la situación es que se vuelve a repetir la historia de hace muchos años. Pandillas que se pelean territorio, muchas veces es por narcomenudeo o por poder definitivamente de zona.
Así que vuelve el terror, vuelve también la situación de estar reclutando menores para que integren las pandillas. Y lo triste de todo es que no solo muere una persona muchas veces, como en este caso. Una estaba siendo velada y 6 más le acompañaron en su dolor.